¿Hay o no 200, 400 niños desaparecidos en Chile? Partamos por la premisa, niños desaparecidos. Esto parece más una competencia política más que realmente una investigación judicial. ¿Por qué? Porque primero que nada, se habla de supuestamente desaparición de niños para hacerlo pasar ver como que si 400, 200 niños hubieran pasado por una trata de blancas. Pero después nos damos cuenta que un reportero del Megavisión sale a tocar las puertas de estas familias de niños desaparecidos, porque si hay 400 niños desaparecidos, hay 400 familias sin un niño, o sea, que un mínimo buscando ese niño, ¿no? Bueno, fue a tocar las puertas y encontró 7 niños viviendo con sus familias, tranquilamente. Las familias no entendían qué estaba pasando, por qué se hablaba de un niño desaparecido. Es porque según Contraloría están desaparecidos, porque no hubo un seguimiento de Contraloría de los casos de estos niños, no hubo la intención siquiera de ir a tocar las puertas antes de informar que había niños desaparecidos. ¿Para qué? Para poder ir en contra del gobierno anterior y de Bachelet y de cualquiera que haya estado antes que José Antonio Kast, para la premisa, para la noticia, para ejercer básicamente algo político, para intentar ir contra un color político, utilizar la vida de niños, utilizar básicamente una investigación judicial que está en proceso, que ni siquiera ha empezado, porque si hubiera empezado esta investigación, como mínimo estarían yendo a tocar las puertas de esos niños desaparecidos, ¿no? Como mínimo, bueno, ni eso ha habido. ¿Qué es lo que realmente está pasando entonces? ¿Cuál es realmente el trasfondo de por qué esto es noticia? Porque para la gente común y corriente la noticia es que hay niños desaparecidos. Eso ya de por sí es mentira. Hay niños que no se sabe dónde están porque nadie ha tenido la intención de ir a buscarlos. Porque si los van a buscar, como pasó con este reportero del canal Megavisión, en un solo día de investigación tocando puertas se encuentra 7. Bueno, ¿qué pasa realmente entonces? ¿Por qué la comunidad de haitianos está tan enfurecida saliendo a hablar en todas las páginas de internet? Todas estas personas que representan a las comunidades haitianas en Chile saliendo a decir que no existe ni una sola denuncia de un solo niño haitiano desaparecido, que ni una denuncia existe. Porque están todos diciendo qué le pasa al gobierno si están los niños con nosotros, con nuestras familias. Ustedes no tienen un seguimiento, ustedes no han venido a preguntar. Pero el gobierno aún así, junto con Contraloría y la prensa, hablan de niños desaparecidos. Bueno, el problema realmente no es ese. Partamos por primero que nada. El titular, para la gente común y corriente, ya de por sí está mal, usted no cree absolutamente nada. Porque si usted le cree a ellos, o le cree a ellos, o le cree a las comunidades haitianas de las personas supuestamente afectadas, que dicen que no están afectados porque sus niños viven con ellos. Partamos entonces a qué es lo que realmente está en debate, el verdadero debate, el de la gente que sabe lo que está sucediendo. Lo que realmente está sucediendo es que acá hay un caso de irregularidad internacional. ¿Por qué? Todos conocemos la situación de Haití. Haití es un país básicamente destruido. Chile inclusive se le encomendó la misión de ir a reparar un poco, ir a pacificar con la misión de paz. ¿Se acordará usted los cascos azules? Y terminó Chile teniendo que ser expulsado porque se dio con cientos y miles de casos de violaciones, abusos de estos militares chilenos en Haití, que fueron más a destruir que a arreglar. ¿Se acuerda usted? Bueno, Haití es un país que no tiene gobierno, que su presidente tuvo que escapar de Haití, se rige a través de mafias, no tienen gobierno. Evidentemente tampoco hay una cancillería chilena. ¿Por qué hablo de la cancillería chilena que no existe en este momento en Haití? Bueno, porque estos niños, con esta misión de reunificación familiar que tuvo Michelle Bachelet junto a Sebastián Piñera, a todo esto, si usted le pregunta a cualquier haitiano al respecto, están muy agradecidos con ellos gracias a permitirles poder unir a su familia, encontrarse con sus hijos. Bueno, esta misión era para que los niños que vivían en Haití en las condiciones precarias que eso significa, o sea, pasando hambre, sin comida, sin gobierno, sin nada, pudieran venir a vivir con sus familias a Chile. Hablamos de 200 a 400 niños. ¿Qué sucedió? Que estos niños entraron de manera irregular, porque evidentemente como se trata de Haití, no tienen cancillería, no tienen gobierno, ¿dónde van a renovar su carnet? ¿Dónde van a comprar una visa? ¿Dónde van a hacer las gestiones pertinentes en Cancillería? ¿Dónde van a encontrar documentos oficiales para apostillarlos? Obvio que no. Evidentemente que es imposible. No hablamos de Venezuela, donde a pesar de que Venezuela esté en malas condiciones, sí existe un gobierno, sí existe un trabajo ejecutivo que se podría ejecutar. Valga la redundancia. No, es Haití, no se puede. Por eso es que entonces, como una misión humanitaria, se le permitió a estos niños ingresar con su papeleo básicamente no completo, simple y llanamente pudiendo identificarlos tras el nombre y entregarlos a las familias acá en Chile. Como esto fue, evidentemente, de manera ilegal, entre comillas, porque sí fue permitido a través de los ejecutivos en aquellos tiempos, de los gobiernos, del legislativo y también del judicial, fue tan permitido que el Poder Judicial puso, cuando llegaban estos aviones con estos niños a Chile, a personas a trabajar, a leer la documentación antes de entregarlos a los padres acá en Chile. Había básicamente algo así como una especie de stand para poder hacer el ingreso de estos niños del Poder Judicial ahí en los aeropuertos de madrugada cuando llegaban estos vuelos.
básicamente no es tan ilegal o tan irregular como ellos lo están hablando. El problema fue que pasaron por encima de leyes, básicamente de documentación para poder hacer el ingreso a Chile. Si usted básicamente va a otro país con una visa en mal estado o sin la documentación necesaria, no le van a poder hacer el ingreso. Evidentemente usted no puede apelar a la buena voluntad de las personas que están recibiendo en un aeropuerto, pero este caso no era el mismo, porque este caso era para específicamente la reunificación de padres con sus hijos haitianos, algo humanitario. Y por eso es que se permitió el ingreso de niños que no tenían su documento renovado, que no tenían el apostillado, por ejemplo. Claro, porque ¿de dónde le iban a sacar? Si la misión era poder rescatarlos de un país que se está cayendo a pedazos, no de manera metafórica, como diría el presidente. Por eso fue que se les aceptó en Chile y se les entregó a las familias. ¿Cuál fue el problema también? No solamente el hecho de que se entrara irregularmente, sino que además de eso no hubo un seguimiento por parte ni de Contraloría, ni del Poder Judicial, ni de PDI de dónde quedaban estos niños viviendo. Pero aún así, si usted va a buscar, a preguntar dónde están estos niños, usted los va a encontrar. Al menos a la mayoría, como sí se está demostrando. ¿Por qué? Porque el problema realmente es de las funciones de los órganos que tenían que hacerse cargo, básicamente, de hacer un seguimiento a este caso y a esta unificación familiar. Ese es el conflicto. Ahora bien, pasemos a lo más importante y lo más aterrador. Se habla de que todo esto básicamente está mal. ¿Por qué? Bueno, porque entraron estos niños con una misión humanitaria para encontrarse con sus familias y la documentación necesaria. Ya hablamos de que eso era básicamente imposible pedir toda la documentación a un país que no tiene la capacidad para hacerlo y que era una misión humanitaria, con niños, listo. Se les entregó a las familias están con sus niños la mayoría, listo. Se tiene que hacer una investigación, se tiene que básicamente generar un trayecto de dónde están estos chicos, los paraderos, etcétera, para que Contraloría no siga diciendo que están desaparecidos. Listo. Pero ¿qué pasa si en toda esta irregularidad, evidentemente, hubo un caso de tráfico de niños? No 400 ni 200. ¿Qué tal si uno, 2, 3, 10, 20? Sigue siendo igual de malo, ¿cierto? Bueno, por la necesidad de este gobierno de querer ir en contra de Gabriel Boric, poder hablar en contra de él antes de generar una investigación respectiva, es que se entorpeció toda la investigación. Esto lo digo yo. ¿Por qué? Porque según yo, una persona que está haciendo una investigación sobre la trata de blancas en Chile, que es algo que sucede en todo el mundo, hemos visto el caso de Epstein en Estados Unidos, siempre puede ser posible. Bueno, si realmente eso es real y hubiera un caso de trata de blancas a través de estos vuelos humanitarios de reunificación familiar, bueno, evidentemente que todo se entorpeció y nunca más vamos a poder dar con los responsables. ¿Por qué? Porque ahora que está la noticia de trata de niños en todos los noticiarios, la gente que evidentemente hizo trata de niños haitianos de forma ilegal, para todos saben cuál es el comercio que hay entre medio, algo muy turbio, algo completamente terrible, uno de los peores crímenes para mí que puede tener la humanidad. Bueno, si es que eso existió, ahora esas personas, los responsables y esos niños deben estar muy lejos de Chile, muy desaparecidos. Agarraron la plata, agarraron los niños y se fueron de Chile, escaparon para no ser encontrados. Mientras tanto, el Poder Judicial yendo como tortuga. Pero antes de siquiera llegar al final, ya la noticia espantó a todos los responsables. Se habla de que pudo haber trata de niños porque básicamente llegaban haitianos con 40 niños, 12 niños. Si, bueno, si usted tiene dos dedos de frente, entenderá que la condición económica de las familias haitianas no da para que las familias vayan a buscar a sus hijos a Haití y después regresen, sino que la economía solamente da para que una persona vaya a buscar a esos niños y los traiga a Chile y los entregue a sus familias. Porque muchos preguntan de dónde salió la plata para básicamente generar estos vuelos. Bueno, es que ese es el punto, no había plata. Como no hay plata, no se puede llevar a todas las familias a buscar a sus hijos. Tiene que una persona, un tutor, ir a buscarlos. Y eso fue lo que pasó. Pero ¿qué hubiese pasado si es que uno de esos tutores no fuese un tutor y se aprovechó de eso para generar tráfico de niños? Bueno, ese tutor ya está muy lejos de Chile, porque el gobierno entorpeció la investigación por su necesidad de querer hablar mal de Boric, por su necesidad de querer hablar mal del gobierno pasado y de Bachelet, es que decidieron entonces, ¿qué? Bueno, hablar de esto para poder entorpecer la investigación, pero quedarse con el triunfo de hablar mal de un gobierno pasado. Ese es el nivel de obsesión de este gobierno y ese es para mí el mayor conflicto, porque lo demás es organización, ir a tocar las puertas, ir a investigar si todos los niños están con sus familias, que no hubo trata de niños. Lo primero es investigación, eso es lento y no tiene que ser noticia para no entorpecer la investigación. Pero el gobierno, como vio que existía este caso, decidió hablar de ello, poner en todos los titulares, trata de niños haitianos, y ahora yo creo que entonces deben estar todos muy lejos. Si es que hubo el caso entonces de desaparición de niños. ¿Se da cuenta de lo ridículo que es todo esto? Resulta que, bueno, finalmente para ya terminar con todo esto y que nos entendamos bien,
No hubo realmente un caso de 400 niños desaparecidos. Esos niños en su mayoría deben estar con sus familias, viviendo en distintos sectores y lugares, casas de Santiago. La mayoría de haitianos dicen que no tienen una sola denuncia. Los representantes de las comunidades haitianas afirman no tener denuncia de desapariciones. Es todo un problema básicamente de fiscalización, de seguimiento, de catastro. Esa es realmente la noticia. El problema está en que se pudo haber dado el caso de que más de uno que otro niño haya desaparecido, no sepamos dónde está, pero muy probablemente nunca podamos dar con los responsables, ni con esos niños, ni siquiera con los cuerpos en caso de que hayan desaparecido y muerto. ¿Por qué? Porque el presidente José Antonio Kast decidió que era más importante hablar de Gabriel Boric, de Bachelet, antes que realmente hacer una investigación con propiedad y con la capacidad necesaria como para poder dar con alguna trata de niños si es que ésta realmente existió. Por otra parte, todo sigue básicamente en proceso. Por otra parte, lo que tenemos es eso, es irregularidades en el aeropuerto y básicamente en la capacidad de dejar ingresar a estos niños para que se junten con sus familias. Niños que según la derecha tenían que tener apostillados sus documentos legalizados y por una cancillería que no existe. Cuando la idea era más que nada poder hacerles entrar porque exactamente sabíamos las condiciones que se viven en Haití, porque hemos nosotros mismos ido en misiones de paz a dejar la cagada en ese país. Por otra parte, como les contaba, si es que hubo trata de niños, ya nunca más lo podremos dar con ellos. Así que esa es realmente la noticia. No siga creyendo en los titulares, no siga cayendo en estas noticias tendenciosas de que desaparecieron 400 niños. Lo que aquí hay es un problema básicamente de propiedad de las instituciones chilenas que no están haciendo su trabajo, que no son capaces de poder transparentarlo como se debería, y con una derecha que realmente nunca quiso que entrasen estos niños a Chile, que hubiese estado, ellos los hubiesen deportado si que hubiese dependido de ellos. Ese es realmente el problema. Fuera de ello y fuera del seguimiento, tenemos que ver qué sucede. Si es que se encuentra realmente una trata de niños y si que los pueden encontrar después de haber hecho todo este show, antes de siquiera haber empezado la investigación. Soy Nico Rodríguez Viera y nos vemos en un próximo video.